8 puntos para lograr un acuerdo de paz en el conflicto ruso-ucraniano. Han comenzado distintas conversaciones, reuniones, esfuerzos diplomáticos para lograr la paz en este conflicto que en el mes de febrero cumplió 3 años. De hecho, ya está próximo, si no se logra antes de este tiempo, a cumplir su cuarto año. Es parte del análisis que haremos hoy en Brújula Internacional. En el segmento anterior les dábamos algunos detalles de lo que está haciendo la última hora de este conflicto, pero es oportuno también analizar y desmenuzar este tema. Lo vamos a hacer con la profesora Mirna Yonis Lombano. Ella es analista internacional, por supuesto profesora de la Universidad Central de Venezuela, y qué gusto que esté aquí para ayudarnos a entender, profesora, este tema que está tan enquistado, ¿no? Y a veces es tan complejo. Sí, bueno, gracias por la invitación nuevamente a Brújula Internacional. Un gusto poder estar con ustedes, aunque sea para hablar de situaciones conflictivas, tensas y complejas que parecen lejanas, pero que es importante conocerlas, como bien dices, ¿no? Sin duda es que este es un conflicto que, si bien, como señalas, va a tener 3 años en su último punto de recrudecimiento, tiene antecedentes mucho mayores que no los vamos a abordar la audiencia, que los conflictos que estamos viendo actualmente, bien sea este, que es el de Ucrania con Rusia, o sea el del Medio Oriente, o sean algunos otros que hemos visto en la prensa internacional, pues obviamente tienen raíces mucho más anteriores, inclusive a finales del siglo pasado, del siglo XX, y que sin duda están afectando, y afectan no solamente por lo que significa el enfrentamiento armado, sino por las implicaciones económicas, por las implicaciones comerciales, por las implicaciones inclusive tecnológicas que esto tiene, y una muy importante que te la señalaba previamente, que es el tema humanitario, en la cual cualquier conflicto tiene múltiples razones, pero también tiene múltiples consecuencias. Y esa es una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta, porque aunque estemos muy lejos desde el punto de vista de una Europa que no es solo la Europa occidental, sino que es más una Europa central, más hacia el lado asiático, sin duda las secuelas que esta guerra ha traído son enormes, enormes, algunos con beneficios comerciales, como por ejemplo la salida de, digamos, del volumen comercial que tenía Ucrania en el mercado, así como la misma Rusia, ha hecho que algunas economías en América Latina, sobre todo grandes, hayan, digamos, visto una oportunidad de mercado, y eso les ha permitido participar en un mercado de productos básicos, pero también de algunos otros, generando unos ingresos que no habían sido previstos inicialmente, pero que responden también a las capacidades económicas que tienen algunos de nuestros países latinoamericanos y caribeños. Pero a la par también hay secuelas negativas, y secuelas negativas propias de lo que significa el mercado ucraniano en alguna medida desde el punto de vista agrícola, desde el punto de vista de fertilizantes, variadas razones con las cuales podemos quizás evaluar que no están tan lejos desde el punto de vista geográfico, pero no están tan lejos desde el punto de vista de nuestra relación, ¿no? Todo lo que es el mercado de fertilizantes para el caso venezolano y latinoamericano en su producción agrícola también se vio afectado, porque una buena cantidad de estos fertilizantes y de nuevas, digamos, tecnologías para la aplicación a la agroindustria, pues también venían tanto una parte de Rusia, una parte de Ucrania, no quiere decir que sean los únicos, pero brindaban un buen porcentaje de estos elementos a las economías latinoamericanas, que si bien algunas producen minerales, algunos producen como petróleo, en el caso de Venezuela, una buena cantidad de nuestros países son productores y exportadores de frutas, de actividades agropecuarias, de algunas incursiones en cosas nuevas de agroindustria, etcétera, ¿no? Así que es un conflicto que parece lejos, pero está cerca. Parece solamente un conflicto armado, pero tiene implicaciones económicas, como te lo señalaba, tiene implicaciones comerciales, tiene implicaciones humanitarias por todo lo que ha sido el éxodo de la población ucraniana. Algunos señalan que más del 50% de la población está o fuera del país o ha migrado de sus lugares de origen dentro de la propia Ucrania, ¿no? Y eso realmente es una crisis humanitaria bien significativa para este siglo XXI. Y no por nada se le ha dado tanta atención mediática, al ser uno de los conflictos más cruentos en Europa. Después el acento ha sido además muy destacado. Y profesora Mirna, cuando uno evalúa estos conflictos, por supuesto se revisan los antecedentes, las causas directas, pero es importante también hablar de los actores, ¿no? Porque hay actores de distintas naturalezas. Por supuesto está Rusia, ¿no? Una potencia nuclear. Ucrania pareciera que está en el medio entre también esa
esa relación entre Europa y Estados Unidos, la OTAN de por medio también. Entonces hay muchos elementos y hay muchos factores que desde el inicio del conflicto han ido cambiando. Entonces, ¿cómo valora usted actualmente la posición de cada uno de estos actores? Bueno, ha ido cambiando en la medida que el juego de poderes también se ha ido ajustando, en el sentido de que no simplemente Ucrania como un gran, digamos, reservorio agroindustrial, pero también tecnológico, que es un país de unas características socioeconómicas, socioproductivas muy significativas, obviamente afectadas en los últimos 4 o 5 años, lo que lo ha hecho salir del mercado de algunas de estos productos y de esta incidencia, inclusive de la relación con América Latina. Siempre trato de señalar eso para que no veamos que es tan lejos, ¿no? Inclusive Ucrania es uno de los países observadores dentro de la Organización de Estados Americanos, lo que significa que hay una relación de mucho más tiempo y de mucho mayor data que no simplemente después que se desintegró la Unión Soviética, sino que inclusive habiendo una Unión Soviética había una relación de Ucrania con los países latinoamericanos y caribeños, ¿no? Entonces, en ese sentido hay que ver qué elementos están allí presentes en esa vinculación y que no es simplemente las armas, no es simplemente que está implicada allí, no son solamente los juegos estratégicos o ese contrapeso que hay entre Estados Unidos, Europa, Rusia, China, si lo queremos ver como las grandes potencias, sino que también están los países medianos, están los países latinoamericanos y están los propios países europeos que no tienen el mismo peso que pueda tener, por ejemplo, Francia y Alemania, que parecieran ser como los motores de articular proyectos de paz, de, digamos, mecanismos de negociación, que inclusive, como tú lo señalabas previamente, pues la visita de Macron a China, si bien fue programada, si bien hay una agenda bilateral, sin duda que el tema de Ucrania y la paz en Europa y el tema geopolítico debe estar allí presente. ¿Saldrán un acuerdo? No lo sabemos, pero sin duda es un tema que está siendo abordado allí. Ciertamente, además es uno de los temas de la agenda internacional que siempre está ocupando los primeros lugares y sobre todo ha sido llamativo en estos días por estas declaraciones que hizo Vladimir Putin diciendo que si Rusia está preparada más en Europa, pero sobre esto vamos a hablar al regreso de una breve pausa que vamos a hacer en esta conversación con la profesora Mirna Jonis, analista internacional, profesora de la Universidad Central de Venezuela. Entonces hacemos pausa y ya regresamos.